estudiantes en esta oportunidad. Vamos al libro de Tito, capítulo 2, versículos 7 al 8. En esta mañana vamos a aprender pues, unos a otros en enseñanza. A lo largo de este mes de aniversario hemos estado tratando diferentes temas con respecto unos a otros, ¿no? Unos a otros en adoración, unos a otros en servicio, unos a otros también en el discipulado, y ahora en esta semana estamos aprendiendo unos a otros en enseñanza. Este capítulo 2 del libro de Tito personalmente es muy edificante, ¿no? Porque habla del ejemplo que deben tener diferentes personas y grupos de personas para dar una enseñanza con autoridad, ¿no? No solamente es el hecho de hablar, sino el hecho de mostrar un buen ejemplo. Por ejemplo, en este capítulo se habla de las personas mayores, ¿no? De los ancianos, de las ancianas, primero de los ancianos que deberían ser ejemplo para los demás jóvenes viviendo de manera piadosa. Luego también se habla de las ancianas que deben enseñar a las mujeres más jóvenes a imitar su ejemplo y también a amar a su marido, por ejemplo, ¿no? Eso lo dice ahí en el capítulo 2. Luego también se habla de un grupo más. Por ejemplo, se dice que los jóvenes deben mostrar integridad. Y también el último grupo se refiere a los siervos, a los esclavos, que deben sujetar sus amos para que de esta manera se adorne la doctrina de Dios. Porque a veces estamos tan enfocados en la doctrina, en la enseñanza, en la teología, en profundizar en tantas cosas, pero nuestro ejemplo está por los suelos. Y por último, se habla de un grupo más, también se habla de nosotros como creyentes que debemos separarnos del mundo para que la gracia de Dios se pueda manifestar de manera real, de manera concisa ante todos los hombres. Y Tito también debía mandar y exhortar con autoridad y obviamente con el ejemplo. Recordemos que el libro de Tito es una epístola pastoral, al igual que primera y segunda de Timoteo. Por lo tanto, tanto Timoteo como Tito eran pastores y son cartas en donde Pablo les va a escribir a ellos para que puedan exhortar con autoridad y enseñar la palabra de Dios. Hoy no solamente tenemos entonces algo que aún un pastor debería enseñar, porque es unos a otros en enseñanza. No solamente vamos a ver entonces lo que un pastor debería hacer en la enseñanza, sino todo creyente en una enseñanza fiel, no solamente en palabras, sino también en acciones. Y si nos damos cuenta, todo el tiempo estamos enseñando, ¿verdad? Lo bueno o lo malo. ¿Se han dado cuenta de eso? Siempre estamos enseñando todo el tiempo. Cuando yo no hago las palabras, por ejemplo, estoy enseñando mal. Cuando yo estoy amando a mi esposa, cuando yo estoy respetando a mi cónyuge, entonces estoy enseñando también bueno. Entonces siempre, si nos damos cuenta, cada acción trae una enseñanza como producto de lo que estamos haciendo. Así que vamos a aprender tres cosas con respecto de unos a otros en la enseñanza, tres maneras en las que podemos enseñarnos unos a otros. Recuerden, no solamente se refiere a todo pastor, se refiere a todos nosotros y la responsabilidad que tenemos en enseñar. En primer lugar, vamos a ver entonces en esta mañana, enseñamos con nuestro ejemplo. Es una primera cosa básica que tenemos que entender en el momento de enseñar. Enseñamos con nuestro ejemplo. Veamos el versículo 7. Tito capítulo 2, versículo 7. Dice la primera parte nada más del versículo: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Esa es la primera cosa que vamos a ver en esta enseñanza. La primera manera de enseñar es por nuestro ejemplo. La palabra presentar acá es la palabra griega parejo, ¿no? Parejo, de donde viene la palabra pareja en español. ¿Por qué el apóstol Pablo está usando la palabra presentarse, que es la palabra parejo o parejo? Bueno, eso significa que debemos mostrarnos, pero no para sobresalir, pero no para ser estrella del escenario, sino más bien para reflejar a Cristo Jesús. Recordemos que acá nadie es estrella, acá nadie tiene por qué estar poniendo el pecho o queriendo recibir reconocimiento, porque el foco, hermanos, no es el otro, el foco solamente es Cristo Jesús. Así que nosotros mostramos el ejemplo imitando a Cristo Jesús, pero no buscando el reconocimiento propio. Esta palabra presentarse también se podría traducir como estar al lado de alguien o también como exhibir. Entonces, ahora vamos a jugar algunos deportes, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, se juega el fútbol, a veces dicen, cuando alguien nos toca mucho la pelota, uno es por allá, no participa mucho, ¿qué le dicen? Muéstrate, bueno, muéstrate. ¿No? ¿Por qué le dicen muéstrate? Para que se muestre obviamente y le puedan pasar el balón, le puedan pasar la pelota. Esa es la idea, más o menos.
entonces dar un buen ejemplo. En otras palabras, debemos estar dispuestos a ponernos al lado de las personas para mostrar también algún tipo de ayuda. No ser indiferentes o no ser indolentes con lo que nos hacen. Eso es presentarnos. Es decir, estar atentos para poder ayudar, estar al lado de otra persona. Y esto no debe ser de vez en cuando, sino un estilo de vida. Porque dice el tú, como ejemplo, en todo dice como ejemplo de buenas obras. Esto no es meramente algo de vez en cuando, sino un estilo de vida. Pero no una religiosidad o una mera apariencia. Ahora, ¿cómo nos vamos a presentar? Justamente vamos a tratar de responder esta pregunta luego en este mismo versículo 7. Y lo que queremos apuntar acá, hermanos, es que nuestras vidas deben ser de bendición, ¿verdad? Nuestra vida puede ser de bendición o puede ser de tropiezo. Nuestra vida puede ser de edificación o puede ser de tropiezo. Y definitivamente debemos ser luz. ¿No? Debemos ser luz, hermanos, no tinieblas. No mal testimonio para los hijos, o no mal testimonio para la esposa, o mal testimonio para la iglesia, sino un buen testimonio. Ahora, ¿cómo nos presentamos de esta manera? Bueno, vamos a verlo todos. En primer lugar, debemos presentarnos en todos. Otra vez tienes el versículo 7. Presentándote tú en todo, dice. En todo. Ahora vamos a ver qué significa eso. No dice entonces que hay que mostrarnos en algunas cosas. No dice que debo presentarme o mostrarme en las cosas que más me convienen y lo demás lo ignoro. No. Algunas personas se creen estrellas cuando algo es público, por ejemplo, o cuando estamos adelante. Ahí sí queremos mostrarnos. Pero lamentablemente en nuestras vidas personales muchas veces dejamos de desear. Porque muchas veces en nuestro hogar estamos haciendo nuestras cosas, estamos gritando, estamos viendo cosas que no deberíamos ver, ¿no? Entonces tenemos que analizarnos, hermanos, ciertamente en cómo estamos comportándonos y si estamos realmente dando un ejemplo bueno o un ejemplo malo. Todos somos maestros de alguna u otra manera y no solo los que enseñamos en la iglesia somos maestros. Recuerden bien, todos somos maestros de alguna u otra manera, en una área o en otra área, en lo bueno o en lo malo. Entonces el creyente debe enseñar también en otras áreas, no solamente cuando está en la iglesia, sino también en su hogar, ¿no? Cómo trata a su familia, cómo trata a su esposa, a su cónyuge, cómo trata a sus hijos, ¿verdad? Si está renegando todo el tiempo, está ahí tirando las cosas, eso no es presentarte en todo, porque eso es lo que apunta el apóstol Pablo, presentarte en todas las áreas, no solamente lo que te conviene o para quedar bien con las demás personas. Por ejemplo, otra área, ¿en cuál sería? En el trabajo también, en la iglesia, en las pruebas también, ahí se ve si realmente nos estamos presentando en todo, porque en todo no solamente tiene que ver con el lugar, sino que también tiene que ver en las circunstancias que estamos pasando. Si estamos pasando las pruebas, ahí se va a ver realmente si yo soy de buen ejemplo o de un mal ejemplo, porque muchas veces cuando vienen los problemas, renegamos o recurrimos a la carnalidad. Así que, hermanos, debemos estar atentos y apercibidos en cada área de nuestra vida. Ustedes han visto que cuando hay profesores que enseñan en la primaria o en la secundaria, hay veces que un profesor solamente domina una materia, ¿verdad? Y un profesor, por ejemplo, es un profesor de música, ¿no? Pero hay otros que enseñan solamente la ciencia, otros que enseñan solamente la matemática, y solamente es así, aunque hay profesores que se dedican a otra cosa. Pero en el cristianismo no meramente enseñamos una área. No solamente enseño con la lengua, debo enseñar en cada materia, en cada área de mi vida debo ser fiel. Fíjense en 2 de Timoteo capítulo 3, 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16 al 17. Miren lo que dice la palabra, es un versículo muy conocido por nosotros. 2 de Timoteo 3, versículo 16 al 17, dice la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, dice, ¿a fin de qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, íntegramente preparado para toda, ojo, esa palabra toda, el título también decía, en todo. Acá dice, para que esté preparado en toda buena obra también. Fíjense, entonces, no lo puedo hacer apartado de las escrituras. Si yo no hablo de las escrituras,
no voy a ser perfeccionado tampoco. Entonces, debo entender que la palabra es inspirada completamente y ella es útil para corregir, instruir todo lo que vamos a hacer. ¿A mí de qué? ¿De que solamente venga el domingo y me siento un ratito y me vaya? No. El Señor lo que quiere es transformar mi corazón, hacerme perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y todo es todo. Porque si no es todo, no es, o sea, no es todo. Entonces todo es algo completo, algo perfecto. Lo hemos visto también la semana pasada. Bien, entonces, ¿cómo debemos presentarnos? Primero, en todo. En cada área de nuestra vida debemos estar atentos, hermanos, analizando. Ahí en Salmo estamos 139, dice el salmista, examíname, oh Dios. Entonces, ¿no? Examíname, oh Dios. ¿No? Así como un doctor te examina, pues te sale la radiografía, ¿no? Se tiene que hablar también radiografía. Y sale justamente lo que hay dentro de nosotros, y de alguna manera en nuestro corazón muchas veces trabas, hay cosas que no se pueden. Tenemos que pedir al Señor que examina, mira el problema. Pero también no solamente debemos presentarnos en todo, sino también debemos presentarnos como ejemplos de buenas obras. Fíjense otra vez el título 2, versículo 7. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. El ejemplo, aquí, hermanos, la palabra ejemplo se refiere al molde o a la impresión que podemos dar. Se refiere al molde, al ejemplo, ¿no? A la imagen que nosotros damos. O bien, hermanos, ¿somos de buen ejemplo? O bien somos de mal ejemplo. Pero acá no vemos medias tintas. Es como en 1 Juan, cuando dice, ¿no? O somos hijos de Dios, o somos hijos del diablo. O bien vamos al cielo, o bien vamos al infierno. En la Biblia siempre va a encontrar esto, hermanos, ¿no? Los dos lados, pero o bien hacemos uno, o bien hacemos otro. Igual, si nos analizáramos y yo nos preguntara, ¿eres de buen ejemplo o de mal ejemplo? ¿Qué contestaríamos? ¿No? En eso siempre vamos a influenciar más. Y queramos o no, la gente siempre nos va a estar observando. Usted no se va a dar cuenta de repente, pero la gente siempre va a estar mirando, observando cómo usted se comporta y qué ejemplo usted está dando. Debemos ser un molde, entonces, que modele una vida centrada en el Evangelio de Cristo Jesús. No una vida centrada en uno mismo, sino una vida centrada en el Evangelio de Cristo, porque Él justamente hizo todo nosotros, y lo hemos aprendido en la serie del Evangelio, que Cristo murió, fue sepultado y resucitó entre los muertos al tercer día. En eso debemos centrarnos, no tanto en nosotros, sino en Cristo Jesús. Fíjense, entonces, este ejemplo de buenas obras no solamente aparece acá, en Tito, sino también en el libro de 1 de Timoteo. Leamos en 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Este versículo es conocido también por nosotros, ¿no? 1 de Timoteo 4, 12, dice la palabra de Dios: ninguno tenga en poco su juventud, dice. Si no sé ejemplo, es la misma palabra que se dijo en Pablo el Tito. Si no sé ejemplo de los creyentes, ¿en qué? En todo, pues, en otras palabras, en todo, porque es en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Qué significa ejemplo en palabra? Pero tenemos que hablar, debe provenir de la palabra de Dios, pero también debemos hablar palabras que edifiquen, no que destruyen. Luego también ejemplos en conducta también, o sea, la manera como nos conducimos a la vida. Lo puedes decir. Ok, entonces no solamente en palabras, conductas, sino también ejemplos en amor, ¿no? Amor, obviamente de la manera como Dios amó, también nosotros amar a los demás. Luego, ejemplos que más en espíritu, o sea, en las intenciones de nuestro corazón. Luego, en fe, porque también tenemos que ser ejemplos en cuanto estamos confiando en el Señor, y pureza, que tiene que ver pues, con nuestra santidad. También en 2 de Tesalonicenses, veamos un poquito más atrás, 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 7 a 10. Ahí tenemos otro ejemplo, ¿no? De cómo modelar una vida de buenas obras. 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 7 a 10, dice así: porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde de pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga, día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque tuviésemos derecho, dice, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos
tampoco. Oh, ahí está el ejemplo del apóstol Pablo. ¿Qué pasó con los tesalonicenses? Querían que Cristo iba a venir pronto y por eso dejaron sus trabajos, dejaron de hacer el esfuerzo de trabajar y se estaban convirtiendo en pagos. Entonces lo que Pablo dice es, miren el ejemplo que yo les estoy dando. Yo estoy trabajando con fatiga, no solamente en el ministerio, sino también con sus propias manos, haciendo tiempos. Así que ese es el ejemplo también de una persona con un ejemplo correcto de buenas obras, una persona trabajadora. No queremos en la iglesia tampoco personas que se acostumbren solamente a recibir y nada más. No, queremos personas esforzadas, que trabajen, que se esfuercen en la obra del Señor. Así que hemos visto nada más dos ejemplos. Una que tiene que ver con nuestra conducta, en 1 Timoteo 4, y otra que tiene que ver con nuestro modo de andar, incluso trabajando y dando un buen ejemplo, un buen testimonio. Por otro lado, hermanos, las buenas obras son un fruto visible de la fe. Cuando yo no estoy ejerciendo las disciplinas espirituales y yo no estoy teniendo fe en el Señor de manera individual, entonces ¿cómo voy a mostrar, no? ¿Cómo voy a mostrar un buen ejemplo si yo mismo no me estoy alimentando de la palabra de Dios? Si yo mismo no estoy confiando en el Señor en cada día de mi vida. Entonces, cuando vemos a una persona procurando tener un buen testimonio, significa que la fe de ese hermano que está siendo de buen ejemplo no solamente tiene una fe teórica, sino una fe práctica, una fe que ha aprendido a depender del Señor. El que se ejercita, hermanos, en ser entonces de ejemplo en buenas obras es una bendición para la iglesia local. Porque realmente vamos a ver el crecimiento de la iglesia cuando hay un buen testimonio, cuando hay un buen ejemplo, pero que tiene cuando no hay un buen testimonio o un buen ejemplo en algunos hermanos. Tienes el mismo en Tito, capítulo 2, versículos 13 al 14. ¿Ya? Sigamos ahí, porque realmente nos habla más acerca del ejemplo. Tito 2, versículo 13 al 14 dice, bueno, del 12 ya, dice, enseñándonos, Tito 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo y en este mundo, sobria, justa y piadosamente, dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, ¿para qué? Para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Y qué decía atrás? Que también vemos ejemplos en buenas obras. Lo que el Señor quiere decir acá, por medio del apóstol Pablo, es que nosotros hemos sido redimidos, hemos aprendido a hacer el Evangelio, hemos sido rescatados de nuestra mala manera de vivir, hemos sido comprados por precio por la sangre de Cristo. ¿Para qué? ¿Para que sigamos viviendo igual? No, dice acá, para que vivamos justa, santa, piadosamente, nos redimió de toda iniquidad para purificar para sí un pueblo propio. ¿Y para qué también? Para que seamos un pueblo celoso de buenas obras. ¿Y cuál es nuestra motivación? El Evangelio. Porque si Cristo no hubiera muerto por nosotros y nos hubiera redimido del pecado, entonces, ¿qué sentido tendría entonces vivir una vida de buen ejemplo? Entonces, nosotros vivimos una vida celosa de buenas obras porque el Señor nos redimió y porque se merece toda la alabanza y una obediencia total de parte de nosotros. También el capítulo 3 mismo de Tito, fíjense el versículo 8, un poquito más adelante, capítulo 3, versículo 8 al 11. Dice así, palabra que es esta, y en estas cosas quiero que insista con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas no son buenas y útiles a los hombres, contraste, pero evita las cuestiones necias, genealogías, contenciones, discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que causa divisiones, después de una y otra organización, dice, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Entonces, ¿qué le dice Pablo a ti? Oye, tú insistes con firmeza en el buen ejemplo. ¿Para qué? Para que los demás hermanos de la iglesia, para que los demás creyentes también se conduzcan, dice el versículo 8, para que los demás creyentes también procuren ocuparse en buenas obras. No porque el pastor sea el todopoderoso o el modelo, sino porque nosotros justamente tenemos una gran responsabilidad.
Porque si yo soy de malas obras, no me ocupo buenas obras, entonces como el Iglesia también va a ser un hombre inmaduro, un hombre infiel, un hombre inconstante, un hombre inconstante, etc. Entonces, pero como dice al final, ese ejemplo también tiene que ver con, no solamente con hacer, sino también con evitar. Entonces, el ejemplo de buenas obras es obviamente conducirse bien, pero también evitar contiendas, evitar debates, evitar estar peleando con los objetivos de Jehová, ¿no? Porque justamente eso es lo que dice el versículo 9, 10 y 11. Evita esas cuestiones necias que no terminan bien. Muchas veces somos grandes testimonios también cuando estamos peleándonos con todo el mundo, queriendo convencer a una persona que en realidad no quiere creer en el Evangelio. Entonces, hermanos, por medio de ello, muchas personas, tanto creyentes como incrédulos, o bien van a ser bendecidos, o para los ojos de la ejemplo van a profesar. Y lo peor de todo es que algunas personas que no quieren dar un buen ejemplo dejan mal el Evangelio y el nombre de Cristo. Yo tenía un compañero de la universidad que decía, yo soy cristiano, pero hablaba perfecto, ¿no? Hablaba malas palabras. Entonces, ¿por qué decimos a veces que somos cristianos, pero no conducimos realmente como cristianos? Ojo, otra vez, no digamos solamente cosas, hagamos de manera pues limpia. Así que, hermanos, la pregunta sería, ¿cómo está tu ejemplo? ¿No? ¿Cómo está mi ejemplo también? Porque no solamente para usted, pero también para mí. ¿Cómo está mi ejemplo? Analice, hermano. Si alguien pudiera opinar acerca de usted, diría algo bueno, algo correcto. Este hermano, ni bien a iglesia. Este hermano, ahora no va a pasar mal. Ahora saliendo ahí, haciendo cosas como de. Bueno, ya no queramos, hermanos, siempre van a haber comentarios. Entonces, nuestro ejemplo debe ser algo íntegro, no algo, pues, tomándolo como algo secundario. Miramos, hermanos, que nuestra vida muchas veces va a hablar más de nuestras palabras. Yo necesito decir mis palabras para ya dejar de conocer cuál es mi testimonio. Por un ejemplo, que digo más que las palabras. Si realmente quiero ser de bendición, comencemos a corregir entonces cada área de nuestra vida, más allá de si nos cuesta o no. El costo obviamente es grande. El costo de ser un discípulo maduro del Señor nos va a costar, pero hay que hacerlo, hermano. Porque si el Señor así lo demanda, hay que hacerlo. Me cueste o no me cueste, igual tengo que hacerlo. Seamos celosos, hermanos, de buenas obras y demos un ejemplo sincero, de una fe viva, de una fe sincera, de una fe que está creciendo. Pidámosle al Señor que nos dé estas cualidades. Entonces, ¿cuál es la primera cosa que hemos aprendido en esta mañana? Que nosotros siempre estamos enseñando con nuestro ejemplo. Nuestro ejemplo dice más que nuestras palabras. Y puede decir eso. Pero una segunda cosa que aprendemos aquí, Tito, no solamente que enseñamos con nuestro ejemplo, sino que enseñamos con nuestra doctrina. Digamos, por lo que nos han ido juntos, enseñamos con nuestra doctrina. Fíjense el Tito 2, versículo 8, en la segunda parte. Tito capítulo 2, versículo 7. Segunda parte dice, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. A ver, voy a repetir esta parte. En la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Entonces, ¿cómo enseñamos con nuestra doctrina? De dos maneras, como lo dice justamente el versículo. Primero, mostrando integridad y luego mostrando seriedad. Vamos a explicar cada una de ellas. Primero, ¿qué significa mostrar integridad? Bueno, para comenzar, la palabra integridad significa literalmente algo incorruptible o pureza sin mezcla. Qué rico es poder, por ejemplo, un agua, ¿no? Qué rico es poder tomar un agua que es pura, ¿no? Que te va obviamente a alimentar, te va a hacer hacer, pero un poquito nada más de impureza de agua, usted tomaría esa agua llena de tierra, llena de gusanos. Nadie podría tomar esa agua, porque ya no es pura, está contaminada. Esa es la idea de la palabra integridad. Vamos tratando de decir acá que nuestra enseñanza no debe estar contaminada, no debe estar llena de gusanos, por eso para que usted entienda, sino que, más bien, nuestra enseñanza tampoco debe tener errores graves. Eso es lo que quiere decir el apóstol. Nuestra enseñanza de la doctrina, no solamente del pastor, sino yo, cuando enseño a mi discipulado, cuando recibo la palabra, o cuando enseño a mis hijos, o cuando enseño a otros, siempre debo guardarme de cometer errores graves en la escritura. O sea, no podemos querer enseñar algo por interés personal o por manipulación, porque a veces pasa eso. Por ejemplo, el otro día puse un post en Hebreos 10:25, ¿no? Cuando
dice, no dejando de congregarnos como algunos tenían por costumbre. Ese versículo a veces se ha manipulado para decir, hermano, tiene que venir a la iglesia que no debían dejar de reunirse los hermanos, porque no tenía un templo donde se reunían era en casa. Por lo tanto, congregar no siempre es ir a la iglesia y lo mismo, aunque claro que se aplica esto, pero principalmente se aplica a reunirse, a exhortarse, a animarse, a amarse y a juntarse para adorar a Dios. Así que fíjense cómo a veces hemos malinterpretado unos versículos. ¿Por qué? Porque a veces no somos íntegros en nuestra enseñanza. No tiene nada que ver con, claro, tiene que ver con el carácter íntegro, pero más tiene que ver con una enseñanza íntegra, donde yo no cambie la verdad y la manipule y la esté cubriendo por ahí para que no ofenda o para hacer a los hermanos, para hacer hacer algo a ustedes que en realidad la Biblia no dice. Entonces, la manipulación de textos es algo muy común hoy en día. Lamentablemente se puede ir a muchas iglesias y va a encontrar ahí manipulación hasta por gusto. Y ni siquiera se sabe la Biblia, ¿no? Tú llamas el testimonio de la experiencia personal, pero hermanos, no podemos o no debemos hacer eso porque no sería una enseñanza íntegra. Hay pastores y hermanos que muestran los textos, pero le dan una interpretación muy distinta en realidad a lo que va a significar el texto bíblico. Así que hermanos, nosotros como ustedes como iglesia, ustedes se juntan semana tras semana, ustedes deben analizar, deben filtrar si realmente la enseñanza que ustedes están recibiendo es una buena enseñanza o si yo también estoy cometiendo errores. A mí no me voy a meter si usted me dice, hermano, ¿sabe qué? Está mal, está mal, está mal. Claro, nos lanzamos, oramos y también nos retratamos porque nadie es perfecto. Pero lamentablemente, cuando hay esta manipulación de textos, cuando hay una mala interpretación de textos bíblicos, la gente a veces lo cree y terminan siendo engañados por no conocer bien las escrituras. En el libro de Oseas dice, mi pueblo pereció por falta de entendimiento. Mi pueblo pereció por falta de entendimiento. Así que ustedes no digan amén, amén, amén a todo. No, usted analice bien las escrituras. En vez de decirle a todo amén, procuremos analizar, procuremos estudiar. Estudiar no solamente del pastor, por si acaso. Estudiar no solamente del diácono, es de toda la iglesia. Y si de aquí, escuchen bien los niños también, los adolescentes, y si de aquí se levanta alguien que predique en un futuro, que se pare aquí adelante a predicar, debe ser alguien que enseñe todo el concepto de Dios sin preferencias. No, que no es solamente el Nuevo Testamento, no que digo el Antiguo Testamento. No, que por ahí vamos a cambiar algunas cositas para que no se vea muy ofensivo. No, usted en un futuro va a predicar la palabra de Dios y el Señor lo va a encomendar a tener esta gran responsabilidad, predique todo el concepto de Dios, predique todo y de manera íntegra. Miren lo que dice el libro de Hechos, capítulo 20. Hechos capítulo 20, versículo 26 al 27. Hechos 20, versículo 26 al 27. Acá Pablo está despidiendo de los ancianos efesios, ¿no? Porque Pablo se había quedado mucho tiempo también en Éfeso, enseñando, constituyendo apóstoles para los ancianos, y luego se despide de sus ancianos. Hechos 20, 26, y miren lo que les aconseja, y les manda incluso el apóstol Pablo a estos pastores efesios. Hechos 20, 26. Por tanto, yo protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. ¿Por qué? Porque no he rehuido anunciaros una parte, dice. ¿Qué dice ahí? Todo el consejo de Dios. En otras palabras, Pablo estaba limpio, no tenía las manos manchadas de sangre. ¿Por qué? Porque él les había enseñado todo lo que el Señor le había enseñado a él y él lo estaba transmitiendo también hacia estos pastores, que a la misma vez debían también enseñar a su iglesia local. Por eso después dice que tengan cuidado de los lobos espacios, porque después no van a perdonar el rebaño. Así que la labor de los pastores es enseñar bien y proteger también al rebaño de la falsa enseñanza. Por lo tanto, debe ser una enseñanza íntegra, no una enseñanza ahí con preferencias. Primera de Corintios también, capítulo 2. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 1 al 5. Pablo también acá no está dependiendo de una sabiduría del mundo, una sabiduría humana, sino que está dependiendo de la sabiduría de Dios en el Espíritu Santo. Entonces, fíjense, 1 Corintios 2, versículo 1 al 5, dice la palabra de Dios:
Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, o sabiduría de papanante, de repente palabras muy refinadas. No, Pablo dice eso. Versículo 2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de mala sabiduría, sino con demostración del poder, del espíritu de poder, para que vuestra fe, acá viene el labor de la iglesia, para que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Así que, hermanos, no me quieran seguir hablando con palabras, testimonios, experiencias personales, palabras, pura filosofía, pura psicología, nada de la palabra. Pablo no iba para sorprender a la gente, él iba con el poder del Espíritu Santo y con el poder de la palabra de Dios. Y eso es lo que nos debe pasar. Así que acá no estamos para hacer shows, para hacer danza, para hacer un montón de espectáculos, estamos para predicar el Cristo Evangelio. Amén, hermanos. Vamos a predicar el Evangelio con integridad. O sea, todo lo que Dios nos va a hacer, eso procuramos. Aunque no creo que ya haya predicado todo, pero obviamente queremos apuntar a eso. Entonces, esta enseñanza íntegra, ¿a qué se refiere también? A que tampoco debemos añadir a la palabra ni quitar tampoco a la revelación que nos iba a dar. ¿Cierto? Hay algunas personas que le agarran las escrituras, le ponen ahí versículos más, o a veces también le quitan versículos. No estamos entonces tampoco, hermanos, para adaptar la cultura a la Biblia, hermanos. No estamos para adaptar la cultura a la Biblia, ni la Biblia tampoco a la cultura, como le decía ya a algunos hermanos. Y eso también tiene que ver con no procurar pues aplausos vanos, sino también con decir con ética. Es una enseñanza también íntima. Pero también el apóstol Pablo dice, no solamente tenemos que enseñar de manera íntima, todos los hijos de Dios, sino también mostrando seriedad. Bien en Tito, capítulo 2, otra vez. Tito, capítulo 2, versículo 7, dice al final, en el mes mostrando integridad, y al final dice también seriedad. Ahora, esta seriedad no se refiere, por si acaso, a no sonreír, ¿verdad? O a estar con la cara seria, o con la cara molesta al momento de enseñar. No se refiere a enseñar así todo molesto, o gritando, ¿no? O atacando. No se refiere a esto, más bien se refiere a enseñar con mucha reverencia. Se refiere a enseñar con respeto, con honor, porque se sabe que estamos delante de Dios. No estamos en un juego. Estamos, como dice Pablo también en 2 Corintios 2, estamos de parte de Dios y delante de Dios. Debemos enseñarnos unos a otros, hermanos, con mucha seriedad. ¿Sabe por qué? Porque o bien usted puede bendecir y edificar una vida, o usted también podría destruir una vida, o usted enseña mal. Así que, tomen en serio, realmente el estudio de las escrituras, procure memorizarla, procure escudriñarla, como decía Jesucristo mismo, ¿no? Juan 5, ¿qué decía? Escudriñar las escrituras, porque a vosotros nos parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y también esta enseñanza seria se refiere a prepararnos bien, hermanos. A prepararnos bien para trazar correctamente las escrituras. Hay personas, por ejemplo, que se dedican en la improvisación, ¿no? Van sin papel, van sin nada, lo que le venga a la mente, ¿no? No, hermanos. La enseñanza seria tiene que ver con prepararnos bien también, con trazar correctamente las escrituras, con delinearlas bien, para que podamos bendecir y el pueblo sea bien alimentado. Ahora no vamos a alimentar bien, por ejemplo, pero si yo solamente le pido un chicle para alimentarse, ¿qué me diría? ¿Qué es eso, no? ¿Cómo me voy a alimentar con un chicle? Bueno, igual, acá no estamos para alimentar con chicle, con algo pequeño, estamos para alimentar sólido. Como se aprendió también en hebreo, ¿no? La leche espiritual, pero también el alimento sólido para aquellos que han alcanzado la madurez. Fíjense en 2 de Timoteo, capítulo 2, un poquito más atrás, 2 de Timoteo 2, versículo 15 al 16. 2 de Timoteo 2, 15 al 16, dice la palabra de Dios. Pero nosotros la cantamos también, ¿no? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, que traza bien la palabra de verdad. Eso es lo que Él quiere para nuestra vida. No solamente para mí, sino también del versículo 16.
más irrita. ¿Se acuerdan del episodio anterior que vimos? En Tito 3. Primero enseña para que los demás se conduzcan con buenas obras, más irrita. Lo mismo acá. Si tú fueras de iglesia, presentarte eso probado, usa bien la palabra de verdad, trázala bien, más evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Lo que queremos es personas piadosas también. ¿Qué es la piedad? No es tener misericordia, es vivir de una manera pues correcta, agradando a Dios en cada día de la vida. Esa es la piedad, no es la manera piadosa de la vida. Pero las palabrerías, los debates, las peleas con otros, más bien conducen a la impiedad. Y en eso, hermanos, es bueno prepararnos más allá de lo común. Si queremos tener éxito en realidad en la enseñanza, entonces debemos capacitarnos profundamente en el conocimiento de la palabra de Dios. No buscamos un conocimiento superficial nada más. Tenemos que profundizar todos, no solamente el pastor, todos debemos profundizar en ello. De lo contrario, vamos a caer en errores o asumiremos cosas que en realidad los textos no nos dicen. Y vamos a estar procurando obedecer lo que Dios nos ha mandado, pero que tenemos que ser diligentes cuando Dios estudia las Escrituras. Y lamentablemente también, hoy ha salido pues muchos mercaderes de la fe, personas que más les importa entretener, más les importa que la gente se sienta cómoda consigo misma. Tú eres un campeón, no te va a pasar nada, has pecado pero no importa, ¿no? Sigues viviendo contigo mismo, amas a ti mismo, es como un coach, ¿no? Es como una psicología nada más, es para motivar a la gente, pero eso no es una enseñanza en serio. Por eso yo les he dicho varias veces, no buscamos hacer payasos, ¿no? O hacer muchas bromas, o hacer también espectáculos, procuramos predicar la palabra con seriedad. En otras palabras, a estas personas que hacen esto de hacer espectáculos, shows, entretener, no les importa a la gente, lo que les importa es que haya más personas, nada más. Por eso la vida de Dios, hermanos, también la posibilidad, eso es lo que dice el hablar en 2 de Pedro capítulo 2. Porque bueno fuera que se queden solamente con sus mentiras, pero les pasen confundiendo a otros. Y después se nos mete a todos en el mismo saco, como si fuéramos pues mercaderes de la fe. Así que hermanos, ese es el segundo punto. Realmente estamos tomándolo en serio la enseñanza doctrinal. Estamos enseñando con integridad y estamos enseñando con seriedad, o estamos dejando que solamente uno lo haga y no debería ser así. Y vamos a ir al último punto, hermanos, para ir terminando, que también enseñamos con nuestro carácter. Así que en primer lugar, ¿cómo enseñamos? Primero, con nuestro ejemplo. En segundo lugar, enseñamos con nuestra doctrina. Y en tercer lugar, enseñamos también con nuestro carácter. Está muy ligado el primero, ¿no? Pero el ejemplo tiene que ver con el molde, tiene que ver con la imitación, pero el carácter ya tiene que ver con algo propio. Ahora, en Tito capítulo 2, versículo 12, vamos a terminar, dice así la palabra de Dios: palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Ahora, acá vamos a hablar acerca de las palabras que vamos a utilizar. Porque, como dice Santiago capítulo 3, Santiago dice algo muy importante, ¿no? Dice, este pequeño órgano puede incendiar un gran gozo. Y muchas veces este órgano tan pequeño a veces controla todo nuestro cuerpo. Por eso dice Santiago capítulo 3, el hombre que es capaz de refrenar su lengua, también es capaz de refrenar todo su cuerpo. Es muy interesante lo que dice Santiago, ¿no? Entonces, ¿cómo está también nuestra lengua? ¿Cómo estamos usando nuestra lengua? ¿La estamos usando para atacar, para ofender, para hablar malas cosas? ¿O las estamos usando para bendecir? Nuestra palabra debería ser de dos maneras, dice acá Santiago. Primero, debe ser una palabra sana, y luego debe ser también una palabra irreprochable. Vamos a analizar dos palabras. En primer lugar, nuestra palabra debe ser sana. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que nuestras palabras deben ser de bendición, y como van a ser de bendición, también van a ser saludables para las personas que nos escuchan, ¿no? Es decir, no estamos procurando engañar, no estamos procurando tener por antes, estamos procurando bendecir, y ciertamente la palabra de Dios va a ser medicina a nuestro cuerpo, va a ser salud para nuestro cuerpo, para nuestra vida espiritual. Y no solamente tiene que ver con la predicación, sino también con nuestras conversaciones diarias. Por ejemplo, en Proverbios 12:18 dice así la palabra de Dios: hay hombres cuyas palabras son como golpe de espada, mas la lengua de los sabios es medicina.
manera incorrecta y habla de manera incorrecta, usted está siendo necio. No está obrando correctamente. Pero, por eso dice, la lengua de los sabios es medicina. Si usted habla correctamente, usted va a ser tenido por sabio. Hay otro proverbio que también dice algo muy importante, que es que el hombre que habla muchas palabras es contado por necio, pero el hombre que habla menos es contado por sabio. A veces creemos que mientras más hablamos, más sabemos. A veces, hermano, bueno, se debemos, porque a veces hablar menos muestra más sabiduría que hablar mucho. En Efesios 4:29 también dice, ninguna palabra corrompida, ninguna, no dice algunas, corrompida, dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Entonces, en esto debe haber un buen balance, hermanos, entre nuestro carácter y nuestras palabras. Puede que tengamos una doctrina sana, hermanos, puede que sepamos toda la Biblia, pero a veces con nuestras palabras derrumbamos todo lo que hemos construido. ¿De qué me sirve a mí saber toda la Biblia? Que al final me voy a comportar como un incrédulo y voy a hablar como un incrédulo. No puedo hacer eso. Yo tengo que tener la doctrina correcta, pero también hablar de manera correcta. Por eso hablamos de una palabra sana, una palabra que aviva, una palabra que edifica. Pero también debe ser una palabra irreprochable. Dice el libro 2:8, palabra sana e irreprochable. Esta palabra también se usa en otros contextos como irreprensible, ¿no? O sea, que no puede ser condenado de nada. Una persona irreprensible, irreprochable, es una persona que no puede ser condenada por otros. En otras palabras, no tiene ningún motivo para que lo acusen. Claro, todos tenemos defectos, pero eso quiere decir, esta palabra quiere decir que no vamos a tener un defecto en lo cual vamos a sobresalir demasiado y las personas se agarran de eso. Por ejemplo, si yo soy mentiroso, todo el tiempo mintiendo, obviamente ya no soy irreversible, porque tengo algo con lo que estoy arrastrando. Pero Pablo aquí no está pidiendo perfección, no está pidiendo que yo no tenga ningún defecto, sino más bien que yo tenga credibilidad espiritual y también moral, que yo pueda ser una persona íntegra. Fíjense un poquito atrás en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 15 al 16. 1 Timoteo 4, versículo 15 al 16 dice la palabra de Dios: ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. 1 Timoteo 4, 16 ahora. Mira el consejo que nos da, no solamente Timoteo, sino a todos nosotros. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás de ti mismo y a los que te oyen. Así que hermanos, no todo de doctrina. A veces muy bien se llena la cabeza de tanta información, pero su vida es pesada. Y yo creo que su vida sí está bien, en su carácter, su doctrina es pesada. Entonces hay que tener un equilibrio entre nuestro carácter y nuestra doctrina. Debemos entonces personas cuyo carácter no dé lugar a críticas injustificadas. Claro que siempre, a pesar de que uno tenemos un presidente que por ejemplo trabajando, ¿no? Pero aún así lo van a criticar. Yo también puedo hacer cosas bien, puedo hacer cosas mal, pero al final siempre van a haber críticas, hermano. Así que nosotros no debemos estarnos basando en críticas, al final de cuentas. No vivimos eso, no somos para agradar al otro, pero sí deberíamos ser personas íntegras que no demos motivos para que las personas se agarren de eso. Al contrario, cuando nos esforcemos en agradar al Señor y vivir vidas íntegras, también la gente lo va a notar. Fíjense nada más en el caso de Daniel, ¿no? Usted lo puede ver en Daniel 16:4, que todos los santos, todos estuvieron impresionados, obviamente, por el buen ejemplo, por el buen testimonio, por la irreprensibilidad, porque no encontraron nada malo en Daniel. ¿Y cuál es el resultado de este buen obrar? ¿Cuál es el resultado de hablar de una manera sana e irreprochable? Bueno, lo último que vamos a ver es que va a haber un resultado con respecto al adversario, que se refiere a los enemigos nuestros. Primero dice en Tito 2 que el adversario se va a avergonzar, ¿no? A ver, vamos a ver, Tito capítulo 2, versículo 8, en la parte al último dice: de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Ahora, la enseñanza por medio del carácter no solamente se reduce a las cuatro paredes de la iglesia, sino también a poder hacer de un testimonio hacia afuera. Todo lo que hemos visto hasta ahora, hermanos, tenía que ver entre
también va a observar cómo nos comportamos. El incrédulo también va a observar cómo nos conducimos. Y al final se quedarán sin argumentos y les tocará agachar la cabeza cuando realmente vean que nos conducimos de una manera correcta, agradando al Señor. Y al final no tendrá nada malo que decir lo otro. O sea, cuando nuestro carácter es santo, los críticos se van a quedar sin argumentos, ¿no? Se van a quedar sin nada, sin una base para poder acusar. El Evangelio, hermanos, se va a defender solo cuando nuestro testimonio es bueno, cuando nuestro testimonio es irreprensible. Pero qué mal, hermanos, termina el testimonio del Evangelio por aquellos que hablan de manera inadecuada y enseñan con un mal carácter, ¿no? Desde todo el tiempo que me he enfrentado también, he visto muchas personas, muchos pastores, ¿tú qué vas a corregir? Así es, ¿no? ¿Tú qué vas a decir si yo estoy en un seminario? ¿Tú qué vas a decir si al final de cuentas yo soy pastor, pero estoy bien con nada? ¿Te das cuenta? Esa manera de vivir no es de una persona irreversible, no es de una persona pues de la cual nadie tiene. Al contrario, es una oportunidad para que tanto creyentes como todos hablen mal. Eso no queremos. Cuando un carácter bueno, hermano, entonces la iglesia también van a gozar de buen testimonio, van a dar respeto y van a dar también autoridad. Veamos lo último pasaje de Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11 al 12. Primera de Pedro 2, versículo 11 al 12. Primera de Pedro 2, 11 dice: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la discusión al considerar vuestras buenas obras. En el contexto de Pedro había mucha persecución, muchos detractores del Evangelio estaban acusando a los cristianos de malhechores, pero ¿qué les defendía a ellos? Su testimonio, porque dice en el versículo 12: manteniendo buena vuestra manera de vivir. Y el versículo 15 también dice: 15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis caer la ignorancia de los hombres insensatos. Y el capítulo 3, versículo 15-16, capítulo 3 de Primera de Pedro, 15-16 dice: si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. Y 16, me dice: teniendo buena conciencia, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Al final, ¿qué le va a tocar a ellos cuando vean nuestra buena conducta, nuestra integridad? No vamos a tener que casa, simplemente vamos a tener que arrepentirse y muchas veces vamos a tener que también creer en el Evangelio. Sí, hermanos, sigamos adelante y sigamos manteniendo una conducta íntegra. Ese es el resumen, creo yo, que podamos aprender. Si yo quisiera que se quede en su mente es eso, que nuestra vida pueda ser una vida íntegra y nuestra doctrina, lo que enseñamos, el contenido de la Biblia también pueda ser una enseñanza íntegra, de tal manera que podamos ser de bendición y no de tristeza. Vamos a tomar el pie, hermanos, y vamos a terminar para poder orar. Bien, bueno, Señor, en esta oportunidad muy agradecidos porque tu palabra nos enseña, Señor, y ahora nosotros tenemos el deber de enseñar. Siempre vamos a enseñar, Señor, porque Padre, tú nos conoces de nuestro corazón, y de ser ejemplo de buenas cosas, de presentarnos, Señor, ante ti, y entender, Señor, que tenemos una responsabilidad de ser luz y no señales, de ser bendición y no de destrucción. Perdónanos, Señor, que a veces hemos enseñado mal las escrituras. Hemos tratado con casos de ustedes y no hemos enseñado de manera íntima y seria. Enséñanos, Señor, a estudiar las escrituras, a profundizar en ellas, a tomar decisiones, Señor, de una manera que nuestra familia, los hijos, puedan ser edificados sobre la roca y no sobre un fundamento frágil o arenas movedizas. Gracias, Padre, por lo que nos hemos tratado esta mañana. Y entendemos, Señor, que cada cita nos va a y nos va a animar también